Continuamos en la Asociación Ecológica Santo Tomás. Es tiempo de hablar y vaya que hablan los integrantes de esta asociación. José Manuel Arias es el coordinador general de Santo Tomás. Gracias, José Manuel, por esta entrevista. Y pues ustedes investigaron el caso de la Quinta Grijalva, el caso de los gastos de la Quinta Grijalva, José Manuel, como parte de las muchas investigaciones que tienen. ¿Cómo obtienen esta información en principio? Mira, pues quizás señalarte de entrada que bueno, Santo Tomás desde el año 2004 ha utilizado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Federal como una herramienta para sus trabajos, y bueno, fue uno de los impulsores de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información también aquí en Tabasco, junto con otras organizaciones. Y bueno, a partir del 2007 pues empezamos también a difundir para qué nos sirve accesar a la información que tiene en su poder el gobierno del estado o el gobierno federal. Y bueno, hemos sacado diferentes estudios, diferentes investigaciones, ¿no?, que se han concretado en documentos, como por ejemplo el caso de Pemex, los donativos y donaciones de Pemex a Tabasco, que lo sacamos en el 2007, muy interesante también en cuanto al uso de los recursos públicos. ¿Qué encontraron ahí brevemente? Brevemente encontramos que todo el famoso interés social que tiene Pemex para el desarrollo de las comunidades donde tiene infraestructura es totalmente falso. Los recursos se usan de manera discrecional, no hay rendición de cuenta por parte del gobierno del estado para las instancias federales, y también hay que decirlo, hay una complicidad total de la federación en cuanto a no pedir rendición de cuentas en cuanto al uso de estos recursos. ¿Y es mucho dinero? Aquí en este caso encontramos nosotros la utilización de más de 4,000 millones de pesos durante casi 12 años. 4,000 millones sueltos. Así es, entregados al gobierno del estado sin que informara a Pemex qué se hacía, ¿sí? Esa es una investigación. ¿Otra cuál fue? Y señalar también esto, que a raíz de esta investigación Pemex modifica sus reglas de operación y el gobierno del estado, como los buenos gatos, desaparece las IMARES, ¿no? Qué barbaridad. Otro ejercicio también que hicimos, esto fue a raíz de las inundaciones del estado de Tabasco, fue las de 2007. Así es, la gran catástrofe, ¿no? Y donde decimos nosotros que llovió dinero a Tabasco, tanto público como federal, tanto nacional como internacional, para la reconstrucción del estado de Tabasco. Y bueno, nosotros, pues con estas herramientas que también tienen sus limitantes, le dimos seguimiento al uso de esos recursos, en ese caso la del Fonden. ¿Y qué encontraron? Aquí encontramos algo muy interesante. Nuevamente encontramos que no aparecen o no hay información sobre el uso de 4,200 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? 4,200 millones de pesos que, a decir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, debió haber utilizado o utilizó el gobierno del estado, ¿sí? Y cuando pedimos información al gobierno del estado sobre esos recursos, el gobierno del estado lo único que nos dice es que nada más utilizaron 462 millones de pesos, que el resto de los recursos lo utilizó la federación. Eso es totalmente falso. Sin embargo, bueno, le pedimos que nos dijera en qué utilizaron esos 462 millones de pesos, que a decir de ellos mismos fueron lo único que tocaron. Y bueno, lo que encontramos son cosas, nuevamente cosas interesantes, porque esos 462 millones de pesos se utilizan para construcción de obra nueva, rompiendo las reglas de operación claramente del Fonden. Que era para reconstrucción. Que es para reconstrucción, efectivamente. Entonces, nosotros, que también está en este documento, que la pueden encontrar en nuestro portal de internet. ¿Cuál es el portal? Es http://aestomas.org. ¿Sí? Ahí pueden consultar todos nuestros documentos, entre ellos y que bueno, en eso encontramos que bueno, se utilizan para programas corrientes, como por ejemplo la Secretaría de Educación utiliza recursos para techadumbres de las escuelas. Que esas no se inundaron. Claro que no, estamos hablando, por ejemplo, incluso por ejemplo el mismo Tribunal Superior de Justicia utiliza recursos para la construcción de salas de juicios orales, utiliza recursos para la construcción de centros de atención juvenil, ¿sí? Que son obras que no existían, pero que se crean con recursos del fondo. Pareciera... No fueron de estos mismos recursos, si no mal recuerdo, también para el parque de feria y... Para la estatua de Chicoche, también para la base de la estatua de Chicoche. ¿Con recursos del Fonden? Con recursos del Fonden. Que eran para la reconstrucción. Así es, pareciera que en ese entonces había muchos recursos y no había necesidad en el campo tabasqueño, no había necesidad en la sociedad, y entonces se crean obras. Aquí está. Es otra investigación de Santo Tomás. Hay que señalarlo que todos estos documentos no son especulaciones de Santo Tomás, no son... Están sustentadas, vaya. Están los documentos. Están fundamentadas con información pública, información que el mismo gobierno estatal y federal nos entrega. Y aquí le cabe la pregunta, nunca han salido a desmentirnos.
Pero bueno, aquí la cosa es, si ellos dicen que estamos mal, nos están engañando. Y si estamos bien, la otra pregunta es, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué la federación no pide informes sobre la utilización de esos recursos? Como lo de los 4,000 millones. Así es, ¿Dónde están? entre ellos. ¿Sí? La Quinta Grijalva, ¿qué encontraron allí? Es decir, ustedes, es otra investigación a últimas por solicitudes de acceso a la información. Mediante el uso de la ley de transparencia y acceso a la información, bueno, pues también decidimos saber, bueno, ¿qué pasa en la Quinta Grijalva? ¿Y qué pasa? Hicimos un ejercicio del año 2005 al año 2010 y bueno, hay dos cosas muy interesantes. Una es el personal que maneja la Quinta Grijalva. Estamos hablando de que para que sea atendida la familia del gobernador en turno, tenemos más de 150 gente atendiendo al gobernador en turno, ¿sí? Estamos hablando desde el 2005 al 2010. 157 trabajadores. ¿De qué niveles? Estamos hablando de directores, secretarias, almacenistas, choferes, vigilantes, cocineros. Porque vale la pena destacar que, por ejemplo, durante el sexenio de Manuel Andrade, una de las columnas que más recursos tenían era la de la cocina. No quiero saber por qué, pero bueno. Pero también vale la pena señalar aquí que a raíz de la entrada del químico Granier se crea una nueva área. Bueno, lo crean ellos, porque dentro de la estructura de la Quinta no existe, pero sin embargo la meten, y es el área de gestoría social. Ah, caray. Se decía, José Manuel, que de la Quinta se daba mucho dinero. Coincide con también las denuncias que se hacen en esos medios nacionales del uso de recursos públicos por parte del hijo del gobernador en entonces. Bueno, sí, se decía, salió en el periódico Reforma, ¿no? Que Fabián Granier tenía incluso una oficina allí. Así es, coincide porque tenía a su disposición de 17 a 18 gente al año para gestoría social, cuando esa es un área que no existía y es una actividad que realizan otras entes estatales, pero bueno, dentro de la Quinta. Pero eso es caro, José Manuel. Claro, mucho personal, ¿no? Claro, todo esto es personal. Bueno, de entrada aquí lo cuestionable es el número de personas para atender a la familia del gobernador. Más de 150 personas. Va variando año con año, 52, 53, 60, hasta incluso, por ejemplo, 163 en el 2008. ¿Sí? Después de la inundación, aumentó el número de personas. Probablemente sea para las personas para repartir después. ¿Y no que había austeridad? Hay que señalar eso, que también durante todo este proceso se da también la reingeniería granierista y se corre a mucha gente de muchas dependencias estatales, a excepción de la Quinta Grijalva. Ahí no se tocó el personal. Ahí no se tocó el personal, se mantiene porque, bueno, debemos entender que, bueno, para atender a 3 personas en estos momentos, pues se requiere mucho personal. Lamentablemente no todos tenemos este privilegio, pero bueno, son uno de los privilegios que tienen nuestros gobernantes. ¿Cuánto cuesta? Y la otra cosa, bueno, esto no sabemos exactamente, esto nada más hay que es personal. A señalar nada más, vamos a continuar. Muy bien. ¿Cuánto le cuesta o cuánto nos cuesta a los tabasqueños mantener a la familia de Químico Granier? Creo que eso es también cosa muy interesante que encontramos. Encontramos que para el sustento de la familia del gobernador se utiliza año con año de entre 12 a 14 millones de pesos. Estamos hablando de que diariamente, en promedio, la familia del gobernador del Químico Granier en este momento, de 2 a 3 gentes, estamos gastando en ellos 30,000 pesos diarios. 30,000 pesos diarios. Pues a nivel federal alguien decía que un funcionario que gastaba 3,000 pesos diarios comía vaca. Pues creo que el Químico Granier se come 10 vacas diarias, ¿no? Bueno, el Coneval habla de una tercera parte de la población con problemas de hambre, ¿no? No, bueno, entonces hay problemas de alimentación en Tabasco, pero bueno, afortunadamente el Químico Granier no sufre esos problemas, muy cuestionable. Y le hemos dado seguimiento a esta situación. Después de que Finanzas nos dice, bueno, pues se gastan 30,000 pesos al día. Dijimos, bueno, pues ¿en qué se las gasta? ¿En qué se las gasta? Se gasta. ¿Y en qué se gasta? Pedimos a Secretaría de Finanzas que nos dijera, que nos diera el listado de gastos que se hacían diariamente, por mes, por rubro, y que nos diera copia de las facturas. Y obviamente, bueno, pues lo que ha sido la generalización en cuanto al manejo de los recursos públicos en Tabasco es que la Secretaría de Finanzas nos dice que no es información pública eso, es información que no puede darse a conocer porque está reservado por un tercero que es el Congreso del Estado. Ah, caray. Nosotros, al escuchar esto, pues recurrimos ante el órgano garante, que es el ITAIR, y metemos nuestro recurso de revisión el 18 de marzo. El Instituto de Transparencia, ¿no? El 18 de octubre del año 2010. ¿Sí?
Y es 14 meses después, estamos hablando que el 15 de febrero del 2012, 14 meses después, nos contesta el órgano garante, resuelve el órgano garante que efectivamente la Secretaría de Finanzas tiene razón en negarnos la información porque está reservada por el Congreso del Estado. Esto es lamentable. ¿Pero qué tiene que ver el Congreso con el gasto diario de la Quinta Grijalva? El argumento del Congreso del Estado es que son parte de las cuentas públicas y no deberían ser dadas a conocer, ¿sí? Pero de años anteriores ya se publicaron las cuentas, ¿no? No, pues cada 3 meses tienen que entregar un informe de los gastos. Eso es importante, señora. Cada 3 meses todas las dependencias y municipios tienen que entregar un informe de la utilización de los recursos públicos, ¿sí? Entonces nos resulta lamentable que el Congreso diga que no puede darse a conocer y utiliza la Secretaría de Finanzas para esto, pero sobre todo más lamentable que el órgano garante, el que debe garantizar nuestro derecho a la información, se vaya por ese oficio de Congreso y diga efectivamente está reservada, cuando lo que debió haber hecho era solicitar la información a la Secretaría de Finanzas, revisarla y decir esta información es pública, porque es en cuanto a la utilización de los recursos públicos, no se daña ningún tipo de proceso, ningún tipo de seguridad estatal o pudiera atentar contra algún tipo de situación para decir que la información debe ser reservada. Eso es lamentable. Es lamentable que el órgano garante se haya ido por ese lado, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de ustedes, José Manuel, a partir de esta experiencia que ustedes tienen en transparencia y acceso a la información? Mira, pues nosotros decimos dos cosas. Aquí en Tabasco ya se han incrementado los niveles de transparencia. Esto antes no lo sabíamos. Ya sabemos quién se roba la lana. Lo lamentable y lo preocupante también aquí es que también se han incrementado los niveles de impunidad y los niveles de corrupción. Tabasco se está volviendo una isla de corrupción cobijado por el gobernador en turno, en este caso el químico Granier, en la cual se roban el dinero, desaparecen recursos y no pasa nada. No pasa nada, no existen procesos de rendición de cuentas. El órgano de fiscalización que debería ser un contrapeso de las demás dependencias no está funcionando, solo utilizan de manera política la fiscalización de los recursos y bueno, la sociedad está de manera indefensa. Nos preocupa también que el órgano garante esté dando... El Instituto de Transparencia. El Instituto de Transparencia le esté dando la razón hacia los sujetos obligados, olvidándose que es nuestro garante el derecho a la información, ¿sí? Y bueno, ya tenemos la renuncia de los primeros 3 consejeros, estos que llegan ahora con mucho problema, ¿sí? Entonces es preocupante porque estaremos hablando de que probablemente ya el gobernador ya tenga en sus manos, tenga en su poder, tenga bajo su manejo ya los pocos órganos ciudadanos que nos quedaban. En Tabasco se pueden saber unas cosas y no otras. Discrecional, efectivamente el uso de la información es discrecional. Es discrecional y obviamente que es lamentable para nosotros como tabasqueños y para la sociedad tabasqueña la lastima, porque no puede ser que no podamos conocer cómo se utilizan nuestros recursos. Eso es lamentable. Muchas gracias, José Manuel, por esta hospitalidad aquí en las instalaciones de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Nosotros vamos a seguir el programa y vamos a seguir pendientes con estos temas que ustedes están tratando en posteriores entrevistas. Gracias, José Manuel. Continuamos, es tiempo de hablar.